¿Cómo ves el problema? Sí. Bueno, en este momento el embajador, básicamente el problema se centra en la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Hasta hace muy poco el Estado de Israel, que controla los pasos fronterizos que permiten tener acceso a Gaza, había bloqueado la entrada de esa ayuda humanitaria. Desde el lunes de esta semana, el primer ministro Netanyahu dijo que empezaban a permitir la entrada de ayuda humanitaria de manera parcial. Tal y como nosotros lo estábamos viendo antes de ir a la pausa, han llegado cerca de 90 camiones con ayuda humanitaria. Eso es bastante menos de la cifra habitual de camiones que estaban llegando a Gaza antes del bloqueo. Se calcula, por ejemplo, que para 2024 a Gaza llegaban diariamente unos 500 camiones con ayuda humanitaria. Luego esa cifra se redujo drásticamente a unos 100 y ahora apenas 90. Según las Naciones Unidas, en sus últimos comunicados, voceros de Naciones Unidas así lo han dicho, se está básicamente librando una carrera contra el tiempo para evitar la hambruna dentro de la Franja de Gaza. Pero más allá del problema actual momentáneo, que se ha prolongado mucho, en el fondo, para los teóricos de la política internacional, es que volvamos a la existencia de dos estados independientes y soberanos con respecto a evitar también el terrorismo. Sí, de hecho, esa sería la solución idónea, la solución ideal, la de esos dos estados con una capital compartida, que en este caso sería Jerusalén, un estado de Israel con sus autoridades, pero también un estado palestino que, además de tener territorio, además de tener un ordenamiento jurídico, además de tener sus propias autoridades, tenga también un reconocimiento internacional. Esto sería esencial para que el Estado de Israel, de Palestina, perdón, el Estado palestino pudiese consolidarse a futuro. Ahora, siempre lo he dicho, no solo en este foro, sino también en otros foros. Si bien esa solución es la más idónea, si bien es la más deseada, también va a depender en mucho de la voluntad de las partes, no solo de la voluntad de Palestina y en este caso de su vocero internacional, que es la Autoridad Nacional Palestina, sino también de la voluntad del Estado de Israel y actualmente del primer ministro Netanyahu como jefe de gobierno de Israel. Se vio un poco extraño para la prensa mundial la visita del presidente Trump, que siempre el presidente americano iba a México y a Canadá, los vecinos, sin embargo fue al Medio Oriente y fue solo a países árabes, a Emiratos, a Arabia Saudita y a Qatar, dejó de lado a Israel. Sí. Además se fue con un regalo muy extraordinario, que es un avión, un palacio volante que le dio Qatar. Algunos hablan de que puede ser una especie de caballo de Troya. ¿Cómo interpretas esto, esta metáfora? Bueno, usted sabe muy bien que cuando uno está en Oriente Medio, uno no puede despreciar los regalos. Este palacio volante, así como usted lo ha llamado, es un avión de unos 400 millones de dólares que Qatar quiso obsequiarle al presidente Donald Trump. Imagino que Trump lo aceptó para no hacerle un desaire a Qatar. Ahora, muchos han insistido en la idea de que la ausencia de una visita de Trump al Estado de Israel durante esta gira por Oriente Medio responde al hecho de que Israel ha intensificado su ofensiva, sus acciones en Gaza. Eso podría ser posible, pero yo prefiero darle otra lectura. Yo prefiero ver el acercamiento de Donald Trump a países como Arabia Saudí, como los Emiratos Árabes, incluso como Qatar, como una estrategia o un movimiento previo a un acercamiento entre esos países que son árabes con Israel, que es una nación de mayoría hebrea, de mayoría judía. Es posible que lo que está trabajando Trump sea el acercamiento definitivo entre esta comunidad árabe y el Estado de Israel. ¿Esto con qué intención? Con la intención, por supuesto, de aislar progresivamente a Irán. Ahora, en el fondo, hay países como Marruecos, como Turquía,
como Jordania, como Egipto, que son musulmanes y han tenido relaciones con Israel. Es decir, es viable la vía diplomática y que convivan dos estados independientes. Sí, claro. De hecho, nosotros vimos durante el primer mandato del presidente Donald Trump cómo Israel, el Estado de Israel, empezó a normalizar sus relaciones con naciones árabes. La gran promesa de Donald Trump, o una de las grandes promesas de Donald Trump en materia de política exterior, es, por ejemplo, normalizar las relaciones entre Tel Aviv y Riad, es decir, entre el Estado de Israel y Arabia Saudí. Precisamente Arabia Saudí, uno de los países visitados por Trump en esta gira. Entonces, lo que estoy diciendo, lo que estoy planteando no es descabellado. Es posible que detrás de esta gira, que se vendió como una gira netamente económica, como una gira netamente comercial, se hayan abordado temas que conduzcan hacia esa normalización de relaciones. Hablando del presidente Trump, también es noticia la semana que termina con la conversación telefónica. Hacía muchos años que no hablaban Estados Unidos y Rusia, además precedida por un voto en el Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos y Rusia votan juntos. Pareciera que hay una nueva política de Trump con Rusia totalmente distinta a la de Biden y a los gobiernos anteriores. Sí, creo que la idea de Trump ha sido la de acercarse a Vladimir Putin, la de acercarse a Moscú, cortejar un poco al Kremlin, para acercar primero Rusia a Estados Unidos y evitar, por ejemplo, que Rusia caiga totalmente en las manos de China o dependa totalmente de China, pero también para flexibilizar esa posible posición de diálogo de Vladimir Putin, concretamente con Ucrania y con el presidente Volodymyr Zelensky. Nosotros hacia finales de la semana pasada vimos la primera reunión directa en casi 3 años entre delegados rusos y delegados ucranianos. Luego, el lunes de esta semana, evidenciamos esa conversación telefónica que fue catalogada como muy positiva entre Trump y Vladimir Putin. Esto nos indica que evidentemente se están moviendo los asuntos relacionados con esta guerra que está en desarrollo en Ucrania. Y quisiera aprovechar, embajador, para comentar que es muy posible que el Vaticano, que tiene una dilatada experiencia en la resolución pacífica de conflictos, sirva de intermediario en unas eventuales negociaciones directas entre Ucrania y Rusia. Precisamente el presidente Petro pedía que el Vaticano interviniera en las negociaciones con la guerrilla, y hay que recordar que una vez Venezuela recurrió al Vaticano con León XIII en el problema entre la guerra entre Venezuela y Gran Bretaña por el Esequibo, así que no es descabellado pensar que un día podamos ocurrir, si no se resuelve el problema por la diplomática o negociación del Vaticano. Claro, no es descabellado y de hecho usted mismo lo ha planteado. Usted en otros foros ha recordado, por ejemplo, cómo Guzmán Blanco, en su condición de presidente de Venezuela, acudió al Papa León XIII para que interviniera en el caso del diferendo territorial en aquel momento de Venezuela con Reino Unido. En esta ocasión no sería descabellado que Venezuela, sus autoridades, le solicitaran al nuevo Papa León XIV y también a su Cancillería intermediación, ya no directamente con Reino Unido, sino con Guyana, porque Guyana, luego de su independencia, se convirtió en causaviente de Reino Unido en este diferendo territorial por el Esequibo. Bueno, muchísimas gracias Alejandro Linares, periodista, por esta nueva propuesta que es interesante. Hay que ver en el campo internacional la dinámica y la complejidad y buscar todos los medios de solución pacífica. Siempre el Acuerdo de Ginebra de 1966 es la negociación entre las partes y buscar los medios para una solución ventajosa para las partes. Más adelante vamos a hablar con un amigo de Argentina en la vía de las empresas. Él es vicepresidente de la Asociación de Productores de Argentina, pero con mucha inversión